En el presente video se mostrará el desarrollo de la práctica realizada para la materia de diseño digital por los alumnos del tercer semestre del equipo La Raza de Bronce, estudiantes de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Sur, Guanajuato. En el presente video se mostrará de manera general los conceptos fundamentales de la lógica booleana y la implementación práctica de funciones lógicas mediante compuertas lógicas, además de mostrarse el proceso de manera detallada de construcción de los circuitos realizados durante la práctica. Y por último mostrar los resultados obtenidos y el funcionamiento completo de los circuitos. Marco teórico. Este marco teórico proporciona una comprensión sólida de los conceptos clave relacionados con circuitos digitales y componentes electrónicos esenciales. 1. Circuitos. Permiten la circulación de corriente eléctrica para realizar diversas funciones, pueden ser analógicos o digitales. 2. Circuitos digitales. Operan con señales discretas como 0 y 1. Se utilizan para realizar operaciones lógicas y aritméticas. 3. Circuitos combinacionales y secuenciales. Los circuitos combinacionales realizan operaciones sin memoria, mientras que los secuenciales incorporan memoria para mantener estados anteriores. 4. Compuertas lógicas. Incluyen AND, NAND, NOR, OR y AND. AND produce 1 si todas las entradas son 1, OR reduce 1 si al menos una entrada es 1, NAND y NOR son negaciones de AND y OR. 5. Postulados de Boole. Principios fundamentales que gobiernan el comportamiento de las operaciones lógicas. Incluyen la identidad, la anulación, etc. 6. Tablas de verdad de compuertas lógicas. Las tablas de verdad son representaciones tabulares que muestran todas las posibles combinaciones de entradas y salidas correspondientes para una compuerta lógica específica. 7. Protoword. Es una placa de pruebas utilizadas en electrónica para crear y probar circuitos temporales. 8. Resistencias. Se utiliza para controlar la corriente y la tensión, dividir la tensión y realizar otras funciones en circuitos electrónicos. Proceso de realización de la práctica. El proceso para cada circuito dado fue parecido. La práctica comenzó copiando los circuitos lógicos dados por el docente en una libreta. Una vez hecho esto, se procedió a dibujar el circuito lógico de manera gráfica utilizando los símbolos booleanos de los operadores lógicos de AND, OR y NOT, dependiendo de lo que fuera necesario para cada ecuación lógica. Una vez dibujado el circuito de cada una de las ecuaciones lógicas, fue necesario realizar la tabla de verdad correspondiente a ese circuito. Dependiendo del número de entradas de cada uno de los circuitos, fue la cantidad de casos requeridos para formar la tabla de verdad. Esta cantidad fue calculada utilizando combinatoria. Número de combinaciones igual a 2n, siendo n el número de entradas de variables de la ecuación lógica. Posteriormente, a obtener la tabla de verdad, se procedió a reducir las ecuaciones lógicas utilizando los teoremas booleanos. Se redujeron hasta su mínima expresión. Una vez reducidos, se repitió el procedimiento. Se dibujó el circuito lógico correspondiente a cada una de las ecuaciones lógicas utilizando los símbolos booleanos de AND, OR, NOT. Una vez hecho esto, se obtuvo nuevamente la tabla de verdad de cada uno de los circuitos reducidos. Cuando se obtuvieron las tablas de verdad de cada una de las ecuaciones lógicas tanto originales como reducidas, se procedió a comparar el resultado obtenido con las tablas de verdad del circuito original con su circuito reducido correspondiente. Esto con el objetivo de verificar que ambos circuitos mostraran los mismos resultados en la tabla de verdad y de esta forma comprobar que ambos circuitos eran equivalentes. Para simular los circuitos obtenidos anteriormente se utilizó el software Multisim. A grandes rasgos, el proceso de elaboración de cada uno de los circuitos en el software fue muy similar, tan solo con la pequeña diferencia que en uno de ellos se necesitaron más circuitos lógicos para su realización y buen funcionamiento. En primer lugar, se conectó una fuente de corriente directa con tierra. Ambos pueden ser encontrados en la barra de tareas de componentes de Multisim, presionando la combinación de letras Windows más W. Cabe recalcar los circuitos lógicos utilizados en la práctica, los cuales fueron un circuito 74LS04, son funcionamientos mediante compuertas NOT,
un 74LS08, funciona mediante compuertas AND. Y por último, un circuito lógico 74LS32, que su funcionamiento es en base de compuertas OR. Después, se procedió a colocar un switch de 3 o 4 interruptores dependiendo la cantidad de entrada de cada ecuación lógica asignada por el docente, con el objetivo de controlar el valor de la señal de entrada y decidir si se necesitaba un 0 o un 1. Una vez se decidió el switch a utilizar, se procedió a integrarlo al circuito conectándolo a la fuente de alimentación y a tierra, utilizando resistencias de 1000 ohms en cada una de las salidas del switch que estaban rumbo a tierra, para no ocasionar algún error en él, que de manera física se le conoce como un cortocircuito. Una vez verificada la congruencia de los circuitos, se procedió a construir los circuitos obtenidos en el software de Multisim en objetos físicos. El proceso, nuevamente, fue parecido en todos los circuitos, tanto originales como reducidos. En primer lugar, se generó una lista de los materiales necesarios para la construcción de los circuitos lógicos en físico. Una vez conseguidos estos materiales, el plan de trabajo fue apoyarse en los circuitos previamente generados en Multisim para el diseño de los circuitos en físico. La base de trabajo para el circuito en físico fue una protoboard. Una vez colocada la protoboard, se empezaron a colocar cada uno de los materiales comprados de acuerdo al diagrama generado en Multisim previamente. Se colocó un dip switch de 4 entradas al inicio del circuito, para después colocarse los circuitos integrados a utilizar en la realización de cada uno de los circuitos. Una vez colocados, se generaron las conexiones adecuadas para cumplir con la ecuación lógica original y reducida propuesta, además de colocarse el LED indicador del estado de la salida de la ecuación lógica. Cabe destacar que en esta parte también se colocaron las resistencias correspondientes a cada parte del sistema. Como último paso de la práctica, se verificaron los circuitos en físico con las tablas de verdad obtenidas a mano en el principio de la metodología para verificar la congruencia de estos circuitos físicos con los propuestos al inicio de la práctica, además de claramente obtener evidencias para la realización de la práctica y del video. Igualmente, para su circuito lógico de forma reducida del primer circuito designado, ya completada su reducción y hecho las pruebas necesarias, se determinó su correcto funcionamiento de este y verificar asimismo exactitud con su tabla de verdad. Como aclaración, el circuito número 1 no mostró un circuito reducido, ya que en el circuito número 1, al momento de hacer la reducción correspondiente, se encontraba que la respuesta a esta reducción era un 1, lo que quiere decir que nuestra salida era como si simplemente estuviera conectada a nuestra fuente de voltaje. Es por ello que no se realizó el circuito. Para el segundo circuito, igualmente siguiendo los pasos del armado del circuito lógico hecho en la libreta, pero ahora hecho en una protoboard, se llegó a la conclusión de que el LED se iluminaba de manera correcta cada que se accionaba el switch a encendido, dependiendo de lo que nos indicara su respectiva tabla de verdad para comprobar su resultado y verificar que fuera correcto, el cual, en este caso, fue satisfactorio nuestro resultado y resultó correcto. Para este circuito hubo cierto grado de complejidad debido a su estructura de 4 compuertas, las cuales implicaron mayor número de conexiones de estos, así como ciertas confusiones descritas durante el armado del circuito, aprendiendo de prueba y error, lo que implicó un poco de frustración a la hora del armado, así como defectos con los materiales como falsos contactos o cortos, haciendo que la conexión en ocasiones fuera inestable debido a la calidad de los materiales. Pero al final, pudiendo solucionar todo esto en ayuda en conjunto del equipo, verificando todas las conexiones que fueran correctas y verificadas con la profesora, aprendiendo la importancia de tener bien ordenado el circuito y teniendo en cuenta la gran experiencia que tenemos para el armado de circuitos, la cual nos va a servir de ayuda para lo largo de toda la carrera, para aprender de ciertas maneras, métodos y cuidados que estos deben de implicar a la hora de querer armar un circuito.
Igualmente, para su contraparte reducida se determinó su correcto funcionamiento, a pesar de que en este se necesitaron las 4 entradas, a diferencia de los otros circuitos que solo necesitamos al menos 2, pero igual se pudo determinar la eficiencia y ventajas que este tiene hacerlo de manera reducida, además de verificar su correcto funcionamiento a comparación con la tabla y checar sus resultados de manera satisfactoria. Para la realización del tercer circuito, igualmente con la ayuda de la profesora, se determinó su correcto funcionamiento en cada una de las entradas de compuertas lógicas, al momento de accionar cada switch con la guía de la tabla de verdad. Al momento de la comparación, comprobamos su correcto funcionamiento, por lo cual podemos determinar que está bien hecho ese circuito. La estructura de 4 compuertas del tercer circuito también dio algunos problemas durante la realización del circuito, ya que al tener 4 entradas era más complicado para nosotros como constructores del circuito el enlazar las entradas y el asegurarnos de que todas las entradas del tercer circuito estuvieran correctamente conectadas. Es por ello que el circuito, a nuestro parecer, fue el de más difícil realización y muchas veces durante ella pues se presentaron errores que fueron resueltos con trabajo en equipo y con apoyo de la maestra. Entonces, como nota únicamente, el tercer circuito fue uno de los circuitos más difíciles de hacer debido a las 4 entradas que poseía y a las 16 combinaciones posibles gracias a sus entradas. El tercer circuito reducido no dio problemas, ya que tenía 4 entradas, pero era un circuito muy corto, por lo que su realización fue muy parecida a la realización de la reducción del segundo circuito. Este circuito fue sencillo de hacer en su realización, básicamente. Conclusiones. Para esta práctica comprobamos la función de cada compuerta lógica en un circuito, la importancia del cálculo correcto de una tabla de verdad. Debido a su suma importancia no debe existir error para su elaboración, las correctas conexiones de cada entrada y salida de cada variable, puesto alteraciones y combinaciones con otras. Esto podría ser usado para centrarse dentro de la programación básica
entendiendo lenguajes complejos y cómo debe dirigirse una orden para una computadora a ejecutar ciertas actividades, las cuales le vamos a dirigir. Parte de esto, además de aprender más acerca de conexiones sobre circuitos, además de entender el funcionamiento de cada material utilizado, es indispensable y de suma importancia para la carrera entender el funcionamiento de cada uno. Es importante también destacar la participación de todos los integrantes del equipo en conjunto, ya que cada uno de ellos ejecutó una tarea específica para la realización de la práctica, el cual resultó exitosa, la cual también nos acerca a saber trabajar en conjunto, a implementar conocimientos y así como trabajar en distintos puntos de vista para aprender todos juntos. Como conclusión general, nos podemos dar cuenta que los circuitos lógicos juegan un papel fundamental en el diseño digital, ya que son la base de la electrónica digital moderna. Compuestos por compuertas lógicas interconectadas, estos circuitos permiten la manipulación de señales digitales para realizar una variedad de funciones y operaciones que van desde tareas simples de procesamiento de datos hasta la ejecución de algoritmos complejos. Su importancia radica en su capacidad para representar y procesar información en forma de bits, lo que ha revolucionado la tecnología en general. Además, el diseño eficiente y la optimización de estos circuitos son esenciales para lograr un rendimiento óptimo en dispositivos electrónicos y sistemas digitales. En última instancia, los circuitos lógicos son la base sobre la cual se construyen sistemas digitales avanzados, y su comprensión y optimización son esenciales para el avance continuo de la electrónica. Para concluir, quiero aclarar, en mi punto de vista, tuve un grado fácil de complejidad en algunas partes de las tablas de verdad, debido a que ya en semestres anteriores hemos visto este tema de álgebra booleana, lo cual se me facilitó un poco, pero a la vez tuvo su grado de complejidad debido a que no habíamos visto la construcción de algunos materiales de estos, así como aplicarlos en un circuito como una protoboard. Además, hago énfasis en esto debido a que hubo un cierto grado de complejidad debido a la calidad de los materiales que teníamos, debido a que generaban un poco de ruido, así como cortos, debido a los DuPonts, lo cual lo tuvimos que ingeniárnoslas con algunos materiales extras, pero lo cual, debido a esto, solo ganamos un poco más de experiencia para próximamente el armado nuevo de circuitos. Además de aprender a trabajar en conjunto con nuestros compañeros y maestros, así como ser responsables y aprender a hacer reportes de laboratorio de manera correcta para poder concluir cada una de las prácticas que se deben realizar al momento de hacer un proyecto nuevo, fomentando de este modo la creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo en todo el grupo. Mediante la realización de esta práctica se logró reforzar los conocimientos adquiridos durante la primera unidad acerca de la lógica booleana, operadores lógicos y circuitos integrados. Además, la práctica ayudó a recalcar la utilización de softwares que permiten la simulación de circuitos, ya que mediante el uso de los mismos es posible la comprobación de los resultados y funcionamiento de una práctica o circuito sin necesidad de invertir materiales. Únicamente invirtió una computadora de mediana capacidad. Asimismo, es necesario decir que los imprevistos que se presentaron durante la práctica fueron eficazmente resueltos mediante comunicación y trabajo en equipo, además de la consulta de fuentes de información. Concluyendo, se puede decir que los resultados fueron completamente aceptables, ya que en todos ellos concordaron de manera satisfactoria, determinando que la forma de realizar la práctica fue la correcta. Conclusión. Como conclusión es que se realizó con éxito la práctica utilizando los teoremas booleanos. Aprendimos el funcionamiento de cada uno de los componentes de nuestro circuito, desde los más básicos como lo es la protoboard, las resistencias, los DuPonts, hasta los que son de un grado más alto como las compuertas lógicas AND, OR y NOT. Llevando a prueba los circuitos resalta la importancia de conectar todo correctamente y saber su funcionamiento. También saber llevar a cabo la situación cuando ocurría algún error. Esto nos llevó a desempeñar habilidades de comunicación en nuestro equipo y ser objetivos en nuestro trabajo. Al final hicimos las pruebas de los circuitos originales y reducidos, salió como esperábamos y dimos por finalizada la práctica. Todas las prácticas fueron realizadas en base a prueba y error,
puesto que no fueron funcionales a la primera. Y gracias a ello aprendimos más cerca de todo este tipo de circuitos y su funcionamiento adecuado. De los errores se aprende y después de varias pruebas se pudieron distinguir los errores y las cosas en las cuales se debería de mejorar. El hecho de que alguna conexión fuese colocada de manera errónea afectaba todo el funcionamiento del circuito. Pero, gracias a las tablas de verdad y a los procesos de realizarlos en primera instancia a papel, nos dio una gran ventaja para entender su complejidad y el gran impacto que tienen en la tecnología y el avance constante de la misma. Todos los días se aprende algo nuevo y esta práctica será de esos aprendizajes que se utilizarán a futuro tanto en las siguientes materias como su implementación en la industria para que las nuevas tecnologías sean más versátiles de lo que son hasta el día de hoy.